Casa de mamá. La casa de mamá era habitada, además de un par de hermanos, papá y una hermana, por 4 perros. Era una jungla de amor diversificado. Todas las tardes me encontraba feliz entre esas paredes. Ahí las cosas transcurrían en la cotidianidad y el sosiego más absolutos. En cambio, afuera, el ajetreo sin fin y a veces abominable de una ciudad caótica, en crecimiento constante y sin consenso, terminaba por extenuarlo todo. Al llegar la encontraba impávida viendo esas telenovelas de transmisión nacional tan racistas y predecibles, lavando la interminable ropa o escuchando en la radio a Lupita D'Alessio, Amanda Miguel o José José. Se esmeraba mucho, no solo en prepararme rápido y rico cada uno de sus platillos, sino además en hacerme sentir cómodo, un deleite por donde se le viera. La vivienda tenía 2 plantas y lo de todas, dormitorios, comedor, sala y cocina. Estaba en una calle desmembrada de un barrio olvidado, arrimada a cuartos viejos habitados por drogadictos, tan intoxicados que se volvían inofensivos, mudos o aire. Las malas palabras, las peleas infundadas, el olor a marihuana, las caguamas y toda clase de dudosos sujetos, preferentemente en grupos esquineros, eran el común y diario. Poco importaba. Mi madre y mi padre habían pasado su vida entera ahí, y la costumbre puede con todo. La casa era acogedora y tétrica a la vez. Los baños no servían, se debía utilizar una cubeta en tales asuntos. La regadera recordaba un calabozo donde la humedad y los hongos imperaban a toda costa. El patio estaba lleno de maleza, basura temporal y vestigios de juguetes memoriosos. La cocina, sitio sagrado para mamá, era todo un laberinto intrincado y enigmático, imposible hasta para el más diestro, excepto, claro está, para ella, quien encontraba unas pinzas mecánicas debajo de un sartén, al lado de un peine cerrado. Sin embargo, intentar hallar una cuchara, algún tenedor o cualquier objeto de estancia normal en ese lugar era algo imposible e iluso para cualquier otro mortal. Agentes mismos de la CIA, después de años de intentos, hubieran tenido que consultarla. Solo ella sabía la ubicación de cada cosa en aquella taxonomía inverosímil. Los dormitorios siempre estaban infestados de todo tipo de prendas. Parecían la pulga más extensa e insólita del planeta. Calcetines, llaves, seguros de todos tamaños, vasos de plástico, cucharas de peltre, platos de vidrio, macetas de barro con tierra pero sin plantas, chaquetas en pleno verano, cafeteras incompletas, revistas banales, medio litro de aceite de un carro nunca conseguido, almohadas de todos tamaños y olores, discos de vinil, presillas, tablas de varias medidas, azulejos provenientes de cualquier lado, latas de pintura, un televisor sin cinescopio, modulares mancos, roperos desvencijados, camas insoslayables y toda una sorprendente e interminable gama de objetos de segunda e infinita mano. Era el cotidiano, ni siquiera lo cuestionábamos. Era nuestra guarida y eso bastaba para saberla inalterable. Hasta el día que se cayó el techo y mamá dijo, ya va a empezar la otra novela, mañana a ver qué se hace. Nos miramos todos a la cara sorprendidos. Mamá lloraba.